10 años de soledad en las montañas remotas le habían enseñado a Malachi Thorne cómo silenciar el mundo. Pero esa noche, mientras la tormenta rugía como una bestia desgarrando el cielo, un sonido cortó el aullido del viento llanto. ¿O acaso era su mente jugándole una mala pasada otra vez? Abrió la puerta, y el tiempo se detuvo. Allí desplomada en su porche yacía una mujer con un vestido de novia, empapado, cubierto de barro, la seda blanca pegada a su piel como una segunda capa. El encaje desgarrado se arrastraba detrás de ella como los restos de una promesa rota. Su rostro estaba pálido, su cabello oscuro pegado sobre los ojos. Sus dedos se movían apenas, pero no hizo intento de levantarse. Malachi se quedó helado. El café en su mano aún estaba tibio, pero su corazón se volvió hielo. Una mujer lo había destrozado una vez. El amor casi lo destruyó. Y ahora el destino le entregaba otra, no una amante, sino un fantasma vestido de blanco hecho jirones. Pudo haberse dado la vuelta, cerrar la puerta, dejar que la tormenta se la llevara como a tantas almas sin nombre perdidas en esas colinas. Pero no lo hizo, porque cuando se arrodilló a su lado, sintiendo cómo la lluvia empapaba sus pantalones, vio algo que derrumbó cada muro que había levantado moretones. Moretones leves, con forma de dedos en su muñeca, los que deja un hombre que aprieta demasiado fuerte y no le importa. La alzó en brazos, dejando que el agua empapara su piso, su camisa, su vida cuidadosamente protegida. Bajo la luz del porche, vio claramente su rostro y con él algo que creyó haber enterrado hacía mucho un destello de esperanza. Ella no sabía su nombre, no pidió ayuda, no suplicó. Pero en ese instante Malachi comprendió, hay personas que no tocan a tu puerta para romper tu paz, sino para recordarte que tu corazón aún es capaz de sentir. Y a veces lo único correcto que queda por hacer es abrir maldita sea la puerta. Despertó en la oscuridad apenas iluminada por la luz del fuego, con el corazón latiendo con fuerza, como si aún la estuvieran persiguiendo. El vestido de novia había desaparecido, sustituido por una manta de lana áspera, envuelta con fuerza alrededor de su cuerpo tembloroso. A medida que sus ojos se adaptaban, lo vio alto inmóvil observándola desde la esquina, con unos ojos grises como el acero que no dejaban escapar ningún detalle. «No tengas miedo», dijo él. Su voz era áspera, seca como madera vieja, crujiendo bajo el calor. «Estás a salvo ahora. A salvo». La palabra le supo casi cruel. No recordaba la última vez que realmente se sintió segura. Quizás antes de que Clayton Voss le agarrara la muñeca con tanta fuerza como para dejarle un moretón. Antes de que las deudas de juego de su hermano la convirtieran en una ficha de cambio. «¿Dónde estoy?», susurró con la voz áspera desgastada por el viento y los gritos. «Mi rancho». «En medio de la nada», respondió él. «Supongo que eso es exactamente donde querías acabar». Ella asintió levemente abrazándose con más fuerza. Y entonces, como una presa que se rompe, la verdad se desbordó Huey de la boda. «Clayton, no se detendrá hasta encontrarme. Mi hermano todavía está en sus manos. Si desaparezco, Tommy muere». Malachi se levantó de la silla caminando lentamente hacia la ventana, donde la tormenta seguía golpeando el cristal. No la miró cuando preguntó. «Los moretones fueron por él». Ella volvió a asentir, apenas respirando. Silencio. Pesado. Y entonces él se giró con la voz baja y firme. «No vas a morir aquí. No como Sara». «¿Sara?», preguntó ella.
sus ojos se oscurecieron con recuerdos demasiado pesados para ponerles nombre. Alguien a quien no salvé. Afuera el trueno rugió por todo el valle. Pero dentro de la vieja cabaña algo más había comenzado, un hilo frágil, hilado entre dos almas rotas, una que huía, otra que había dejado de huir hacía años. Malachi la miró, y por primera vez no con cautela, sino con una determinación silenciosa. «Ya no tienes que huir sola», dijo. Y aunque no se hicieron promesas, y el futuro aún era incierto, en ese momento dos almas, cada una devastada a su manera, encontraron en la otra no solo refugio, sino el inicio tenue y titilante de algo en lo que hacía mucho tiempo que no se atrevían a creer. El golpe sonó entre los estallidos del trueno, 3 toques firmes y deliberados. No eran frenéticos, ni amenazantes, corteses casi. Y de algún modo eso lo hacía peor. Malachi se levantó de la silla, el rifle pesado en sus manos, y dirigió una mirada rápida a Evangeline, que ya se había deslizado detrás del tabique de madera junto al hogar. Malachi Thorne llamó una voz de hombre desde el otro lado de la puerta. Profunda. Serena. Demasiado serena como para no ser peligrosa. Me llamo Clayton Voss. Busco a mi prometida. Está confundida. Enferma, tal vez. Nos preocupa su bienestar. Malachi apretó los dientes, la mandíbula tensa. No respondió. Abrió la puerta apenas lo suficiente para que pasara un solo hombre y se colocó en el marco, su cuerpo bloqueando la entrada, el rifle sostenido con naturalidad, pero con una clara advertencia. Afuera, Clayton estaba montado como un hombre acostumbrado a poseer todo lo que alcanzaba su vista. 4 hombres lo flanqueaban, pistolas colgadas bajas, con expresiones impenetrables, pero curtidas, hombres que habían visto sangre y nunca pestañearon. «No he visto pasar a nadie por aquí», dijo Malachi con sequedad. «Esta tierra es mía. Sin orden judicial no hay entrada». Uno de los hombres de Clayton, con cicatrices, ojos muertos, dio un paso hacia el porche, la mano rozando la culata de su revólver. Malachi alzó un poco el rifle sin apuntar, pero dejando claro que no había margen para errores. El aire se tensó como una cuerda al límite, cada segundo estirándose más fino que el anterior. Clayton soltó una carcajada seca sin humor. «Cuidado, Thorne. Tengo más poder del que imaginas», quizá respondió Malachi en voz baja. «Pero el poder no borra la verdad». Un largo silencio. Luego otro trueno más fuerte esta vez, como si la propia naturaleza contuviera la respiración. Clayton tiró de las riendas. «Esto no ha terminado», dijo con frialdad, girando su caballo. Uno a uno sus hombres lo siguieron desapareciendo en la niebla y la lluvia. Malachi permaneció inmóvil en el porche, la camisa empapada por la lluvia, el rifle aún en la mano. Detrás de él, Evangeline exhaló un suspiro tembloroso apenas audible, no porque estuviera a salvo, sino porque por primera vez en su vida un hombre se había interpuesto entre ella y el peligro, y no le había pedido nada a cambio. Malachi permanecía en silencio. Junto a la chimenea, las llamas parpadeantes proyectaban sombras sobre un rostro endurecido por el tiempo y el remordimiento. Evangeline lo observaba, esperando, sintiendo que los fantasmas que rondaban esa cabaña no eran solo suyos, sino también de él. Sarah Mitchell dijo en voz baja, como si el simple hecho de pronunciar su nombre pudiera romper algo dentro de él. 19 años. Su padre le debía dinero a Clayton. El trato casar a la chica y saldar la deuda. Igual que tú. Evangeline contuvo la respiración.
La historia era demasiado familiar, demasiado cruel. Ella vino a mí, temblando pero aún llena de esperanza. Yo era el sheriff, entonces le juré que la protegería. Le juré que llevaría a Clayton ante la justicia. Ella me creyó. Sus manos se cerraron en puños, las uñas clavándose en las palmas. Una semana después, sacamos su cuerpo del río. El informe oficial decía suicidio, pero yo vi los moretones en su cuello, en sus muñecas. Ella no saltó. La asesinaron. Evangeline se llevó una mano a la boca, el pulso golpeándole con fuerza. Tenía pruebas, testigos. Luego todo desapareció. Testimonios retirados. Archivos perdidos. El sheriff en quien confiaba se compró una casa nueva y de pronto decidió que el caso estaba cerrado. ¿Por qué no luchaste?, susurró ella. Tú eras la ley. No dijo Malachi, su voz pesada como una tormenta en la montaña. Era un tonto que creía que la ley siempre ganaba. Aquella noche dejé mi placa sobre la mesa y nunca la volví a levantar. Evangeline dio un paso más cerca, posando una mano suave sobre su brazo. No pudiste salvarla, pero me salvaste a mí. Y esta vez no huiste. A la cálida luz del fuego, dos almas rotas, una aplastada por la culpa, la otra por el miedo, encontraron un hilo frágil que los unía a la compasión. No todos tienen la oportunidad de enmendar el pasado, pero a veces todo lo que se necesita es una persona lo bastante valiente como para intentarlo de nuevo. Un golpe suave en la puerta, apenas más fuerte que el viento, los hizo quedarse inmóviles. Malachi apretó con más fuerza el rifle, haciendo señas para que Evangeline se escondiera detrás del sofá. No hubo gritos. No hubo botas golpeando el suelo. Solo una voz joven, incierta pero sincera. Señor Thorne, soy el ayudante Morrison. Estoy solo. Yo quiero ayudar. Malachi vaciló. El viento aullaba por las rendijas de la cabaña frío y amenazante. Todo en su interior gritaba trampa. Pero algo, quizás el destello en los ojos de Evangeline o el nombre de Sarah Mitchell resonando en su pecho, lo impulsó a abrir la puerta. El joven estaba empapado por la lluvia, pero se mantenía firme. No habló con Malachi al principio. Sus ojos buscaron a Evangeline. Señora, no todos en el pueblo están de acuerdo con lo que ha hecho Clayton. Yo conozco la verdad. Sobre usted. Sobre Sarah. Ese nombre cayó en la habitación como un trueno. La voz de Morrison temblaba, pero no vaciló. Habló de Sarah Mitchell, la joven de 19 años que había rogado ayuda a Malachi y que apareció muerta días después. Se había catalogado como suicidio. Todos sabían que no lo era. Vi las marcas en su cuello, los moretones en sus muñecas. Eso no fue un suicidio. Fue un asesinato. Malachi sintió cómo la vieja culpa se alzaba como una ola. Morrison había estado allí, joven asustado, demasiado temeroso para hablar, pero ahora estaba aquí cargando con el peso del silencio e intentando corregirlo. El comisario Williams viene en camino, dijo Morrison. Lleva meses construyendo un caso contra Clayton. Su testimonio, señorita Evangeline, podría ser la pieza final. La voz de Evangeline se quebró al susurrar. Pero mi hermano. Clayton lo tiene. Si testifico, Tommy muere. La mandíbula de Morrison se tensó. Entonces no esperamos. Actuamos ya. Si vamos a detenerlo, tiene que ser ahora, antes de que nos calle a todos. Malachi miró al joven ayudante, su rostro aún demasiado inocente,
para todo lo que cargaba, pero sus ojos endurecidos por la traición, y algo cambió dentro de él. Esto ya no se trataba de proteger a una novia fugitiva, se trataba de Sara, de justicia, de no volver a fallar. Asintió. Ya no vamos a huir. El cielo colgaba bajo y plomizo cuando Clayton Voss regresó. Esta vez no con encanto, sino con propósito. 12 jinetes se desplegaron en abanico en el borde de las tierras de Malachi. Su formación era disciplinada, su intención inconfundible. Malachi salió al porche, el rifle colgado del brazo, la mirada firme. A su lado, Evangeline se mantenía erguida, con la ropa que alguna vez perteneció a la difunta esposa de él. Ya no era la novia asustada, sino una mujer forjada en el fuego. Un trato simple, gritó Clayton, con una voz suave como miel envenenada. Me la devuelves. Su hermano queda libre. Y tú conservas tu tranquila vida. Malachi entornó los ojos. Y si digo que no, Clayton sonrió una mueca fría ensayada. Entonces lo quemamos todo. Tu casa, tus recuerdos, y lo que quede de ella. Entonces Evangeline dio un paso al frente. Su voz, aunque serena, resonó en el claro como una campana fúnebre. Iré contigo, pero tengo condiciones. Tommy queda libre, y no vuelves a acercarte a Malachi. Malachi se giró bruscamente. No. Yo decido, respondió ella. Esta vez es mi elección. La sonrisa de Clayton volvió lenta vil, pero Evangeline no había terminado. Si traicionas este trato, si nos haces daño a alguno, lo contaré todo. Sobre Sarah Mitchell, sobre mi padre, sobre ti. El nombre Sarah cayó como un rayo. La sonrisa de Clayton vaciló. El claro se congeló. Y entonces llegó el sonido cascos golpeando desde la cresta lejana. Pero esos jinetes no vestían de negro. Llevaban insignias, estrellas plateadas que brillaban bajo la pálida luz del amanecer. Los alguaciles federales habían llegado. Evangeline ya no tenía que irse a ningún lado. Nadie murió en ese enfrentamiento. Pero se ganó algo más grande, el derecho a hablar, a elegir, a vivir sin miedo. A veces el precio de la libertad no es la sangre, es el valor de pararse entre rifles y decir ya no te tengo miedo. La lluvia aún no había cesado del todo cuando el sonido de los cascos volvió esta vez más pesados, más constantes, como tambores de guerra retumbando entre las montañas. Malachi salió al porche, los dedos apretados en torno a su viejo Winchester. Al otro lado del claro Clayton Voss encabezaba una formación de 12 jinetes armados. Sus ojos fríos y calculadores lo decían, todo esto no era una negociación, era una exigencia final. Thorne llamó Clayton sin rastro de cortesía en la voz. Tenemos que hablar. Malachi no retrocedió. Evangeline se encontraba a su lado, ahora pálida, pero firme. Ya no era la mujer que se había derrumbado en su puerta. La entregas, continuó Clayton, su voz tan calmada como una soga que se ajusta al cuello y su hermano queda libre. Tú podrás conservar tu tranquila y pequeña vida. Antes de que Malachi pudiera responder, Evangeline dio un paso al frente. Su voz fue clara y decidida. Iré, pero solo si Tommy es liberado sin un rasguño, y tú dejas a Malachi en paz. Para siempre. Clayton soltó una carcajada burlona. Pero entonces otro sonido rompió la niebla, cascos de caballo, esta vez desde detrás del rancho.
6 jinetes emergieron los abrigos empapados por la lluvia. Al frente cabalgaba un hombre de rostro severo con una reluciente placa de mariscal federal en el pecho. Clayton Voss, declaró el mariscal, queda arrestado por el asesinato de Sarah Mitchell, conspiración para cometer asesinato y trata de personas. Clayton fue por su arma, pero ya era tarde. Un único disparo quebró el silencio del claro, el Deputy Morrison desde la cresta. Cuando el humo se disipó, Clayton Voss yacía muerto en el barro, el imperio que había construido sobre el miedo desmoronándose a su lado. Evangeline se desplomó en los brazos de Malachi, no por terror, sino por alivio. Tommy fue liberado ese mismo día magullado, pero con vida. La investigación del mariscal destapó la corrupción que durante años había protegido a Clayton. Y Malachi, quien una vez huyó de la justicia y del dolor, había elegido quedarse y luchar no solo por Evangeline, sino por el hombre que alguna vez fue. Ese día nadie murió por miedo. Vivieron porque al fin alguien eligió lo correcto. El amanecer se rompió sobre las montañas como un disparo de advertencia gris, amargo y helado. Malachi estaba de pie en su porche, el rifle en mano, observando cómo la niebla se despegaba para revelar a 12 jinetes que se acercaban como sombras arrancadas de una pesadilla. Esto no era una amenaza, era una declaración de guerra. Clayton desmontó con la arrogancia de un hombre que se cree dueño de la tierra bajo sus botas. Un trato simple, dijo con una voz tan calmada como la de un carnicero hablando sobre carne. Ella, a cambio de su hermano. Malachi no respondió. Aún no. Pero Evangeline sí. Ella dio un paso al frente. La manta cayó la espalda erguida, el rostro pálido pero firme. Me iré, dijo con voz firme. Pero con 2 condiciones. Liberen a Tommy y dejen a Malachi en paz. Para siempre. La sonrisa de Clayton volvió aceitosa y cruel. No negocias desde las rodillas, preciosa. No estoy de rodillas, replicó ella cortante. Pero tú lo estarás cuando la verdad te alcance. Lo dijo en voz alta. Clara. Y pronunció el nombre de Sarah Mitchell. Eso lo cambió todo. La sonrisa de Clayton titubeó. Entonces llegó el segundo sonido, el trueno de cascos por detrás. Otro grupo de jinetes apareció, pero estos llevaban insignias federales, no pistolas a sueldo. El Marshal Williams alzó la voz. Clayton Voss queda arrestado por asesinato, coacción y conspiración. La mano de Clayton se movió hacia su arma, pero la bala de Morrison llegó primero. En el silencio que siguió, Malachi bajó su rifle. Evangeline se quedó congelada, el pecho subiendo con respiraciones cortas, como si no pudiera creer que todo hubiera terminado. Pero sí había terminado. Clayton Voss yacía muerto en el barro, y con él su imperio de amenazas y miedo. Tommy fue liberado al caer el sol magullado, pero con vida. El sheriff Bradley cayó después. Las declaraciones llovieron. La justicia para Sarah, para Evangeline, para todos los que habían sido silenciados por fin, habló con la fuerza suficiente para ser escuchada. 6 meses después, Evangeline caminó hacia el altar de nuevo, pero esta vez sin miedo. No había cadenas de deuda ni moretones bajo el encaje. Solo una iglesia silenciosa, la brisa de la montaña, y Malachi esperándola. El hombre que alguna vez creyó haberlo perdido todo, ahora conocía la verdad. A veces se necesita que un alma rota llegue a tu puerta para recordarte cuánto te queda por ofrecer. Y a veces, el amor no viene a salvarte. Llega porque fuiste lo bastante fuerte como para luchar por él,